Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos algo súper especial preparado para ustedes, algo que nos llena de ilusión y que hemos estado esperando todo el año, la decoración de nuestro árbol de Navidad en esta humilde mansión. Sí, como lo oyen, hoy van a ser testigos de cómo Kerem y yo transformamos nuestro espacio en un auténtico cuento de Navidad. Esperamos que disfruten tanto viéndolo como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la magia navideña, si aún no lo han hecho, les animamos de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con cada suscripción, nos ayudan a seguir creando contenido que esperamos les encante y les inspire. No se pierdan nuestras próximas aventuras. Ahora sí, prepárense para una dosis extra de espíritu navideño. Como saben, la Navidad es una época de reuniones, de calidez, de reencuentros y, por supuesto, de decorar hasta el último rincón de nuestra casa. Y cuando hablamos de decorar nuestro árbol, para nosotros es un ritual. No es solo colgar unas cuantas bolas y luces, es crear un ambiente, es plasmar nuestros recuerdos y nuestros sueños en cada adorno. Este año en nuestra mansión, hemos decidido darle un toque aún más especial, un toque que esperamos les transporte directamente a ese mundo de fantasía que todos asociamos con estas fechas. Kerem, mi compañero de aventuras y de vida, está tan emocionado como yo. Juntos hemos estado planeando esto durante semanas, pensando en los colores, en los adornos que vamos a usar, y sobre todo, en esa sensación de hogar y de magia que queremos que transmita nuestro árbol. El proceso de decoración de un árbol, sobre todo en un espacio como este, puede parecer abrumador, pero para nosotros es un verdadero placer. Comenzamos por lo más básico, la iluminación. Las luces son el alma del árbol, ¿verdad? Son las que crean esa atmósfera acogedora y brillante. Hemos optado por una combinación de luces cálidas y algunas de colores, para darle un toque divertido y festivo. Kerem se encargó de la parte técnica, asegurándose de que cada rama tuviera su dosis de luz, que no quedara ningún rincón oscuro. Y yo me encargué de supervisar y de asegurarme de que la distribución fuera lo más armoniosa posible. Es una coreografía entre ambos, moviéndonos alrededor del árbol, conectando cables, probando la intensidad. Es un trabajo en equipo que nos encanta. Una vez que las luces están perfectas, llega el momento de los adornos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos una colección de adornos que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Cada uno tiene su propia historia, su propio recuerdo. Hay bolas que nos regalaron nuestros padres cuando éramos pequeños, hay algunas que compramos en nuestros viajes, y otras que hemos hecho nosotros mismos. Para este año, hemos decidido enfocarnos en una paleta de colores que combina el dorado, el blanco y toques de verde esmeralda. Creemos que le dan a nuestro árbol un aire elegante y sofisticado, sin dejar de lado la calidez. Kerem se ha encargado de colgar los adornos más grandes y pesados, asegurándose de que queden bien sujetos. A mí me tocan las bolas más delicadas, las que requieren un poco más de maña. Vamos pasando los adornos de mano en mano, comentando dónde creemos que quedarían mejor, si ese ángel iría bien junto a esa estrella, si esa bola dorada rompería la monotonía de las verdes. Es un proceso creativo muy divertido, donde cada decisión cuenta. A veces nos detenemos a recordar el momento en que compramos o recibimos un adorno en particular. Por ejemplo, esta bola de cristal con nieve dentro, la compramos en un mercadillo navideño en Alemania hace unos años. Estaba nevando, todo estaba iluminado, y nos sentimos como si hubiéramos entrado en un cuento de hadas. Traer un pedacito de esa magia a nuestro árbol hoy es muy especial. Y no podemos olvidar la parte superior del árbol. Para nosotros, la estrella o el ángel que corona el árbol es el toque final, el que le da el punto culminante a toda la decoración. Este año hemos elegido una estrella dorada, muy brillante, que creemos que captura perfectamente el espíritu de la Navidad. Que sea la que guíe todas nuestras celebraciones. Kerem, con su altura, se encargó de colocarla en su sitio. Ver cómo se ilumina junto con el resto de las luces es uno de esos momentos que te llena el alma. Pero la decoración de un árbol en una mansión no se trata solo de las bolas y las luces, ¿verdad? También hay otros elementos que contribuyen a crear ese ambiente mágico. Por ejemplo, hemos decidido ponerle una falda al árbol, algo que le da un acabado mucho más profesional y acogedor. Hemos elegido una tela de terciopelo rojo, que contrasta perfectamente con el verde del árbol y los adornos dorados. Además, hemos añadido algunas piñas naturales y ramitas de pino para darle un toque más rústico y natural.
La idea es que al entrar en esta sala, sientas que has aterrizado en el Polo Norte. Otro detalle que hemos incorporado este año son las guirnaldas. Hemos optado por guirnaldas de hojas de pino artificiales, adornadas con pequeñas bayas rojas y piñas. Las hemos colgado alrededor del árbol, entrelazándolas con las ramas. Esto le da una dimensión extra al árbol, como si estuviera abrazado por la naturaleza misma. Y por supuesto, no podían faltar los adornos colgantes más personales. Tenemos una colección de pequeños calcetines, cada uno con el nombre de un miembro de la familia, que son un clásico en nuestra casa. Y este año hemos añadido también algunos adornos hechos a mano por nosotros, como unos pequeños renos de fieltro y unas casitas de madera pintadas. El objetivo es que cada detalle refleje nuestra personalidad y nuestro amor por la Navidad. También hemos pensado en el aroma. Porque la Navidad para nosotros también tiene un olor. Hemos colocado algunas velas aromáticas con fragancias de canela, naranja y pino. Y también hemos puesto unas bolsitas con especias secas, como clavo y anís estrellado, estratégicamente escondidas entre las ramas. Así, cada vez que te acerques al árbol, percibirás ese aroma tan característico de la Navidad, que te transportará a recuerdos de infancia y te llenará de una sensación de paz y alegría. El proceso de decorar el árbol es, en sí mismo, una celebración. Hemos puesto música navideña de fondo, hemos preparado chocolate caliente y galletas, y hemos ido compartiendo anécdotas y risas. Es un momento para desconectar del mundo exterior y sumergirse en la magia de estas fechas. Ver la cara de ilusión de Kerem mientras cuelga un adorno especial, o la mía al encontrar una de nuestras figuritas favoritas escondida entre las ramas, eso es lo que hace que todo esto valga la pena. Y no se trata solo de que el árbol se vea bonito. Se trata de la atmósfera que creamos a su alrededor. Hemos colocado algunos cojines y mantas alrededor de la base del árbol, invitando a la relajación y a compartir momentos en familia. La idea es que nuestro salón se convierta en el epicentro de la Navidad, un lugar donde podamos sentarnos juntos, admirar el árbol y simplemente disfrutar de la compañía. Algo que también hemos cuidado mucho es la colocación de los regalos. Aún faltan algunos por llegar, pero ya hemos empezado a dejar algunos debajo del árbol. Queremos que la base del árbol se vea generosa y festiva, esperando a ser descubierta. El arte de envolver regalos también es parte de la tradición, y hemos dedicado tiempo a que cada paquete luzca tan especial como su contenido. La decoración de un árbol, especialmente en un espacio tan grande como nuestra mansión, es un proyecto que requiere tiempo y dedicación, pero los resultados son increíblemente gratificantes. No es solo un objeto decorativo, es el corazón de nuestras fiestas, el punto focal que nos reúne y nos recuerda lo que realmente importa, la familia, el amor y la gratitud. Cada vez que lo miramos nos sentimos invadidos por una oleada de alegría y de ilusión, y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Esperamos que esta experiencia les haya servido de inspiración y que les haya contagiado un poco de nuestro espíritu navideño. Para resumir un poco, hoy hemos sido testigos de cómo Kerem y yo hemos transformado nuestro árbol de Navidad en nuestra mansión, desde la colocación estratégica de las luces, la selección cuidadosa de cada adorno con su propia historia, hasta el toque final de la estrella que corona nuestro árbol. Hemos hablado de la importancia de crear una atmósfera acogedora y festiva, utilizando elementos como faldas de árbol, guirnaldas y hasta el aroma de las especias. Hemos destacado que este proceso es más que decoración, es un ritual familiar, un momento para compartir recuerdos y crear nuevas experiencias. Y sobre todo hemos buscado plasmar nuestro amor por estas fechas en cada detalle, haciendo de nuestro árbol el corazón de nuestra Navidad. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir este momento tan especial con ustedes. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué les pareció, qué adornos les gustaron más, o si tienen alguna tradición navideña que quieran compartir con nosotros. Dejen todos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa o les ha inspirado a decorar su propio árbol, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se contagien del espíritu navideño. Y si aún no lo han hecho, les animamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Felices fiestas a todos!